Muy buenas tardes, jóvenes, ¿se me escucha? Buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Se me escucha, jóvenes? Excelente, excelente. Un ratito. Ahora sí, buenas tardes, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Sí? Buenas tardes, ¿se me escucha, jóvenes? ¿Se me escucha? ¿Ahora sí se me escucha? Se escucha, jóvenes? ¿Fuerte, fuerte y claro? Sí, excelente, excelente, excelente. Excelente. Buenas tardes, jóvenes, el que les saluda es el profesor Jorge Sánchez, del curso de Cívica. Hoy ya vamos a ver el primer tema de Cívica, que se llama Derechos Humanos. Y la pregunta del millón, jóvenes, ¿qué entiendes tú por derechos humanos? Pero antes de pasar a derechos humanos, vamos a decir qué entiendes tú o qué entendemos por educación cívica. ¿Qué entendemos por educación cívica? A ver, los leo, los leo. ¿Qué entendemos? A ver, jóvenes, los leo en el chat. ¿Qué entendemos por educación cívica? Buenas tardes, jovencitos, ¿cómo están? Les saludo, soy Jorge Sánchez, ¿se me ve? ¿Sí? ¿Se ve la pantalla también? ¿Se me ve, se ve la pantalla? ¿Se ve compartir? Excelente, excelente. Entonces, ¿qué entiendes tú por cívica, educación cívica? A ver, los leo, los leo, los leo. Excelente. ¿Qué entiendes? Hablar de leyes, derechos, ¿qué más? Muy bien, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, jóvenes, ¿qué más? ¿Mm? ¿Qué más? ¿Qué más se entiende? A ver, los leo, los leo, los leo. ¿Qué más podemos decir? A ver, ¿qué más podemos decir? A ver, como dicen ustedes, educación cívica, ¿sí? Hace referencia, ojo, a todo el conjunto de leyes, todo el conjunto de normas, ¿sí? Y esto se va a dar aproximadamente, ¿en qué fecha, en qué tiempo aproximadamente se va a dar? En el siglo XIX, ¿sí? En el siglo XIX se va a dar todo esto, ¿sí? Vuelvo a repetir, el curso de educación cívica se va a dar en el siglo XIX. ¿Cómo qué? Como disciplina.
como disciplina, es decir, como conjunto de, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que el ciudadano o nosotros como personas tengamos que a bien decir, ah, esto es correcto, esto no es correcto. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Por lo cual, si uno dice educación cívica, viene con, voy a colocar educación cívica significa, o es igual a qué? A educación del ciudad, ¿ciudad qué? Ciudad, ciudadano, ¿verdad? Educación cívica viene de la mano con la educación del ciudadano. ¿Y quién es el ciudadano? Todo ser humano, ¿sí? Como tú y como yo, que tenemos que, ¿qué? Que cumplir nuestras reglas, nuestras normas y todo lo correspondiente a la forma de ser y de ejecutar. ¿Hasta ahí me dejo entender? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, cuando yo digo educar, hablar, mencionar, tratar leyes, ¿qué me refiero, jóvenes? ¿Qué me refiero? ¿Mm? ¿A qué estoy haciendo hincapié? A ver, los leo. ¿A qué estoy haciendo hincapié, jóvenes? ¿Mm? ¿A qué estoy haciendo hincapié? A ver, ¿a qué estoy haciendo hincapié? A ver, jóvenes. Muy bien, a educación cívica, ¿verdad? Entonces, la pregunta del millón es, si nosotros sabemos, decimos, la educación cívica, ¿a qué me lleva? Muy bien, a unos derechos, ¿sí? ¿Todos tenemos deberes y derechos? Sí, tenemos deberes y derechos. ¿Me dejo entender? Y si digo que todos tenemos deberes y derechos, la pregunta del millón es, ¿estos deberes y derechos a quién recaen? A ver, ¿a quién recaen estos deberes y derechos, jóvenes? A ver, los leo. No se olviden, por favor, de compartir, ¿sí? El enlace a sus conocidos y demás, y así hace crecer la academia de Ribeiro, ¿sí, jovencitos? Entonces, a nosotros mismos, muy bien, Sofía, muy bien, Naomi, muy bien, Jafsek, muy bien, Camila, excelente respuestas. Entonces, ese o eso que estudia la educación cívica es el propósito de todo este curso, de que nosotros como seres humanos, de que nosotros como personas, tenemos que educarnos, tenemos que conducirnos. ¿A qué? ¿A qué? A la sociedad. Y cuando digo la sociedad significa en general. Muy bien, como personas educadas. ¿Sí? Y lo primero que vamos a observar o vamos a ver, ¿sí? Es lo siguiente, ¿sí? Es lo siguiente. ¿Qué significa lo siguiente? Vamos a observar o vamos a ver, ¿sí? Los derechos humanos. Cuando yo hablo de los derechos humanos, la pregunta del millón es, ¿qué entendemos por nosotros por derechos humanos? ¿Qué entendemos? A ver, dice ahí, ¿verdad? ¿Qué son los derechos humanos? Son atributos de toda persona e inherentes a su dignidad. La pregunta es, ¿cómo inherentes, profesor? ¿Me puede explicar cómo inherentes? La pregunta es, ¿qué significa inherentes? ¿Qué significa inherentes? A ver,
Respóndame, jóvenes. ¿Qué significa inherentes? ¿Sabe qué significa inherentes? Que está en nosotros mismos. Que está en nosotros mismos. ¿Sí? Eso significa inherentes. Así como los derechos están en nosotros, también tenemos deberes que cumplir. La pregunta del millón es, jóvenes, ¿cuál es tu derecho actualmente? ¿Cuál es tu derecho que te da papá y mamá? Actual, ahorita ¿qué están haciendo? Educación. ¿Y cuál es tu deber? ¿Cuál es tu deber actual? Hoy mismo, ¿cuál es tu deber? Estudiar. ¿Solamente estudiar? Educarte conscientemente para que ingreses a la universidad. ¿Me dejo entender? Eso se llama derechos humanos. Por lo cual, son atributos que tenemos nosotros como seres humanos inherentes. Es decir, ni bien nacemos, ya está forjado, está dado, está impreso en nosotros mismos. ¿Qué, profesor? ¿Así nomás? Sí, porque somos personas. Y al ser personas, al nacer como personas, al ser seres humanos, ya tenemos ese sello de derechos humanos. ¿Me dejo entender? Hasta acá, ¿dudas, inquietudes? ¿Se entiende, jóvenes? Ah, sí, ¿se entiende? Hasta acá, ¿dudas, inquietudes? ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Excelente, excelente. Del 1 al 10, del 1 al 10, ¿cuánto estás entendiendo? Del 1 al 10, excelente. No se olviden, por favor, de compartir, ¿sí? A sus amistades, amigos y demás, para que crezca esta academia Perribeiro. Entonces, seguimos. Estos derechos humanos se encuentran ¿dónde? Plasmados en la Declaración de los Derechos Humanos, que se va a dar en 1948. Y para hacer un preámbulo, nosotros podemos decir, profesor, ¿y dónde específicamente nace estos derechos humanos? ¿Dónde nace? O, con otras palabras, la pregunta es, ¿por qué se va a dar estos derechos humanos? O a raíz de qué se va a dar estos derechos humanos. ¿Me dejo entender? Es decir, para que exista, se dé estos derechos humanos, tiene que haber algo o un suceso muy importante que se va a dar. Si tú ves, nace en 1948. ¿Qué se va a dar antes de 1948? A ver, lo leo. ¿Qué se va a dar? No, ese es 1748. La Revolución Francesa es 1748. ¿Sí? 1748. La pregunta del millón es, ¿qué se va a dar en 1948? ¿Qué se va a dar? A ver, jóvenes. ¿Qué se va a dar? A ver. ¿Qué se va a dar? ¿Qué se va a dar? A ver, lo leo. ¿Qué se va a dar? A ver, lo leo, jóvenes, lo leo. ¿Asamblea General? No. Te voy a poner, y esa es cultura general. Cuando te enseñen HP, que es Historia del Perú, y cuando te enseñen HU, Historia Universal, le preguntas a tu profesor de Historia Universal. Se va a dar la Segunda Guerra Mundial, que va a terminar en 1945. Y los grandes países, o las grandes potencias, van a decir, esto ya no tiene que ocurrir nunca más. Es ahí donde se va a crear la ONU. ¿Qué es la ONU? La Organización de Naciones Unidas. Y ellos van a decir, a partir de ahora, todos somos iguales, tenemos derechos, de los cuales el derecho primordial o más importante, ¿derecho a qué?
El derecho a la vida. A la vida. Muy bien, muy bien. Kelia, muy bien. A la vida. Y luego del derecho a la vida viene el derecho a un nombre y apellido propio, a una residencia, a un domicilio, a una protección, a una vivienda, a una recreación, a una educación, etc, etc. ¿Me dejo entender? Pero todo nace a raíz de, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Es decir, los líderes de los grandes países dicen, esto hay que evitarlo. Por lo cual, tenemos que crear los derechos universales de las personas. Y en una asamblea, como dice acá, vamos a adelantarlo, ¿sí? Se va a proclamar la asamblea, en esta asamblea, la Declaración de los Derechos Humanos e Universales, ¿sí? Entonces, es ahí donde nacemos o nacen los derechos universales. A su vez, cuando yo digo cuáles son las características de los derechos universales. Acá hay una, a ver, ¿qué más me dicen los demás? ¿Mm? ¿Qué más me dicen los demás? ¿Qué más dicen los demás? ¿Se ve, se ve, se ve? Hubo una pequeña falla, creo. ¿Sí? A ver, voy a preguntar. El mismo Zoom creo que es. Una pequeña falla, creo. ¿Se ve, se ve? Sí, ¿no? ¿Se nota? Sí, ¿verdad? ¿Mm? ¿Se ve? Sí se ve, ¿verdad? ¿O no se ve? ¿Se ve, se ve? ¿Ahora sí me ven? ¿Me ven, me ven, me ven? Sí, ¿no? Excelente. Entonces, cuando yo digo universal, es para todos por igual, para todos por igual. Es decir, raza, sexo, color, religión, condición social y demás. Vuelvo a repetir, es para todos por igual. Se va a dar, nuevamente te digo, raza, color, sexo, religión, condición social. Todos somos iguales. No que tú eres blanco, no porque tú eres amarillo, no porque tú eres azul. No, todos somos iguales. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo podemos hacer para que estos derechos sigan avanzando y creciendo? ¿Sí? ¿Mm? La pregunta es, ¿cómo podemos hacer para que estos derechos crezcan? ¿Mm? ¿Cómo lo podemos hacer? A ver, jóvenes, los leo, ¿cómo podemos hacer? ¿Saben cómo podemos hacer? Que todos pongamos nuestro granito de arena, ¿verdad? Entonces, ese es el primer lugar. Y como dice ahí, universales, todas las personas poseen los mismos derechos. Y al decir que poseemos los mismos derechos significa que todos somos iguales. A su vez, también, innatos. ¿Por qué significa innatos? Que nacen desde nuestra concepción, desde mucho antes de ser persona, desde mucho antes de ser persona. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Entonces,
La pregunta del millón es, intransferible. ¿Qué significa intransferible? Que tu derecho no lo puedes transferirme a mí. Mi derecho yo no te lo puedo transferir. ¿Sí? Mi derecho a la vida es igual a la tuya, sí. Igual a Pepito, a Manuelito también. ¿Sí? Mi educación es la misma que la tuya, sí tiene que ser la misma que la mía, que la tuya. Pero acá viene, depende ¿de qué? De el esfuerzo de nuestros padres, como están haciendo el caso de ustedes, ¿sí? De que sean mejores, por ahí me dijeron, tenemos que ser mejores que nuestros padres. Si nuestros padres son profesionales, nosotros también tenemos que ser profesionales. Y ese es un buen plus, un buen comienzo, jóvenes. Por lo cual, si yo digo que son universales, son innatos e intransferibles, que estos derechos no lo puedo, ¿qué? No lo puedo, ¿qué? Sacar de mí, aunque yo no lo desee o lo desee. Esos nace conmigo. Inalienables. No hay persona que pueda quitártelos, ¿sí? Tú naciste con un fin. ¿Y el fin cuál es? Ser feliz. Escucha bien, para las orejas. Ser feliz en esta vida. Profesor, ¿se puede ser feliz en esta vida? Sí se puede ser feliz en esta vida, jóvenes. Sí se puede. Sí se puede. ¿Sí? Por lo cual, la pregunta del millón es, si yo como ser humano, como persona, ¿cómo puedo ser feliz? Si me va todo mal, la pregunta es, da la vuelta a la moneda. La moneda tiene dos lados, una cara y una de sello. Si siempre va a ser sello, 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 qué aburrido. Pero si lo cambiamos a cara, es otra cosa, ¿verdad? Y de lo malo sale algo muy, muy productivo. Entonces, la pregunta es, inviolables. Los derechos no pueden ser quebrantados porque atenta contra nuestra naturaleza. Tú no te puedes suicidar porque se llama pecado, ¿sí? Es un gran pecado, ¿sí? La pregunta del millón. Ustedes han visto, han escuchado que hay muchas personas que actualmente se suicidan, o hace poco en la pandemia se ha dado eso, ¿verdad? Que muchas personas se han suicidado. La pregunta es, ¿por qué? No son felices, verdaderamente no son felices, no tienen su autoestima baja, verdaderamente tienen su autoestima baja, no tienen plata, verdaderamente no tienen plata, ¿o qué más sucede? ¿Qué más sucede? A ver, ¿mm? Lo que sucede es que no tienen con quién relacionarse. Tendrán plata, tendrán nombre, tendrán prestigio, pero no tienen con quién hablar de sus logros. Y esa es la diferencia que más adelante vamos a verlo en el tema la familia. ¿Sí? Entonces, inviolables, los derechos no pueden ser quebrantados porque atentan contra nuestra naturaleza. ¿Estamos? A su vez, clasificación de los derechos humanos. El derecho humano o los derechos se dividen en primera generación, ¿sí? Son derechos que protegen la integridad física y política del ser humano, derechos civiles a la vida e integridad física, a la igualdad ante la ley, a la libertad y seguridad personal, y derechos políticos, ¿verdad? También a elegir y ser elegido, a formar partidos políticos, a la ciudadanía y demás. Entonces la pregunta es, ¿los derechos de primera generación cuáles son? Derechos civiles y derechos políticos. Yo como persona civil que he nacido tengo integridad física y igualdad ante la ley, así sea menor de edad o una persona de adulta mayor. Son iguales si yo como niño tomo mi carro y el conductor me tiene que tratar como ser humano, sí. Yo como persona adulta, como anciano
o anciana, tomo mi carro, el chofer o el corredor me tiene que tratar como persona, sí, a eso se refiere. Derechos políticos, a elegir y ser elegido, a formar partidos políticos y a la ciudadanía. Esto se va a dar a partir cuando tú tienes 18 años y demás. ¿Por qué 18 años? Porque es donde tú ya eres ciudadano o ciudadana. ¿Me dejo entender? Nosotros como ciudadanos o como ciudadanas, a partir de 18 años ya sabemos pensar y al pensar sabemos decidir y al decidir sabemos votar y al votar tenemos la conciencia de elegir a la persona indicada en el puesto, en el puesto que va a asumir, en ese puesto que se va a asumir. Y la pregunta del millón es, ¿verdaderamente elegimos a esas personas idóneas? A ver, los escucho y los leo. A ver, los escucho y los leo. Los leo, los leo, los leo. A ver. A ver, los leo, los leo, los leo. A ver. No. Y eso es un graso error, ¿no? Eso es un graso error. Que hoy en día todos votamos por votar, ¿verdad? Entonces, la pregunta del millón es, nosotros como seres humanos, al decidir, al ver y observar, la pregunta es, ¿qué hacemos? Tenemos que elegir mejores nuestros representantes. O mejor dicho, tenemos que educarnos también en ello, ¿verdad? A su vez, la parte B, derechos de segunda generación. Son derechos que protegen la integridad económica, social, cultural del ser humano, ¿sí? También, dentro de los derechos de segunda generación están derechos económicos y derechos sociales. Derechos económicos, al trabajo, a la remuneración justa, a la jornada de las 8 horas de trabajo, y derechos sociales a la seguridad social, a la familia y al matrimonio, y también a la salud, ¿verdad? Entonces, nosotros como personas tenemos que decidir hacer y pensar en todo ello, es decir, tenemos que proteger la integridad económica, social y cultural de cada ser humano. La pregunta es, ¿lo hacemos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacemos eso, jóvenes? ¿Verdaderamente cultivamos nuestro, nuestra forma de ser, de pensar y decidir? ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? ¿Ah? ¿O no hacemos nada de eso? ¿Mm? A ver, jóvenes, los leo, los leo, los leo, los leo. No. Por eso hay que sabernos educarnos, sabernos que comportarnos, sabernos que familiarizarnos y decidir por todo esto, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos tipos de hechos existen? De primera generación y de segunda generación. En la primera generación que hemos visto, ¿qué hemos visto? Derechos civiles y derechos políticos. En cambio, la segunda, económicos y sociales, ¿verdad? Económicos y sociales. Nunca te olvides, ¿sí? A su vez, también en la segunda generación, derechos culturales y derechos de tercera generación, ¿verdad? Entonces, en los derechos culturales está a la educación básica gratuita, a la cultura. Y en la tercera generación busca proteger el orden y la convivencia pacífica y la protección del medio ambiente. Como seres humanos, como personas, como entes pensantes. ¿Me dejo entender? Entonces, nosotros como seres humanos, como seres pensantes, tenemos que buscar la dirección de estos derechos. Estos derechos son ¿qué? Inviolables. ¿Qué más? Inherentes.
¿Qué más? Intransferibles, ¿sí? Universales, inquebrantables, ¿verdad? Porque nace con nosotros, nace cuando nacemos nosotros, ¿sí? Hasta acá, jóvenes, ¿dudas, inquietudes? ¿Se entiende la clase? ¿Sí? Muy bien, Keila, intransferibles. Excelente. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Hasta acá, dudas, inquietudes. Excelente, excelente. Entonces, también, cuando hablamos de hechos de la segunda generación, también a la armonía y la paz, a la protección del medio ambiente, a la solidaridad. Cuando digo armonía y paz, armonía y paz, la pregunta del millón es, ¿dónde tiene que haber armonía y paz? Específicamente, ¿dónde? ¿Dónde? A ver. A ver, los leo. ¿Dónde? Muy bien, muy bien, muy bien, Jennifer. Muy bien. Esa es la respuesta correcta. Muy bien, Jonathan. Muy bien. ¿Sí? ¿Quién más ha puesto? En la familia, jóvenes. En la familia. No, en el mundo no. No en la sociedad, en la familia. Acuérdate muy bien. Si en tu entorno hay, existe, se da la armonía, la paz es igual a ¿qué? Felicidad. Vuelvo a repetir, armonía más paz igual felicidad. Y es ahí donde recae todos estos derechos. Simple, fácil y divertida la clase. ¿Entendiste? Mejor dicho, ¿entendieron la explicación hasta acá? ¿Dudas y inquietudes, jóvenes, para avanzar? ¿Dudas y inquietudes? ¿Se entiende, jovencitos y jovencitas? ¿Sí? Excelente. Por favor, ayúdenos con su like, por favor, ¿sí? Para seguir creciendo como comunidad, como universidad, como P, ¿sí? La P Ribeiro, los mejores profesores en la forma virtual, ¿sí? Entonces, jóvenes, si esta parte has entendido, vamos a ver la segunda parte. ¿Por qué una declaración de derechos humanos? ¿Por qué? A ver, de lo que has entendido, ¿por qué se va a dar una declaración de derechos humanos? A ver, de todo lo que has entendido, con palabras sencillas que tú me puedes explicar. ¿Por qué? A ver, ¿Mm? A ver, jóvenes. ¿Mm? ¿Por qué? Porque, a ver, ¿Mm? A ver, lo leo. ¿Por qué? Dice ahí, un grupo de personas decidió un día reunirse. Venían de lugares muy diferentes y eran distintos o distintas unos de otros. Había mujeres y hombres de razas distintas, pelo, color y culturas distintas. Venían de países ricos, pobres, de sitios calurosos y fríos. Algunas personas venían de países que habían sufrido una guerra, ojo, durante 6 años que murieron 60.000 personas. Lo que hizo que todos estos o esas personas se reunieran era un deseo, porque nunca hubiera otra guerra, porque nadie fuera torturado y no se persiguiera a gente que no había hecho nada de malo. Estamos hablando del holocausto, ¿verdad? Del holocausto de la Segunda Guerra Mundial, de los alemanes contra los judíos, ¿verdad? A eso se refiere. A su vez, se agruparon hace más de 60 años en una organización que se llamó y se llama Naciones Unidas, ONU, Organización de las Naciones Unidas.
Sí, acá te lo voy a poner, ¿verdad? Para que entiendas mejor. ONU. Organización. Organización de las Naciones Unidas. Eso se llama ONU. ¿Me dejan entender? ONU. Y es gracias a la ONU que se va a dar todo esto de la Declaración de los Derechos Universales de la Persona y demás. ¿Sí? Porque la gente dice, ya no más guerra, ya no más torturas, no más perseguimiento a gente inocente. Por lo cual, todo eso se va a dar en ese detalle. ¿Sí? Y también, cuando hablamos de los derechos humanos o derechos universales o derechos que se van a dar en general, hay artículos, ¿cierto? Y estos artículos, vamos a ver el artículo 1. Este está referido al nacimiento de los seres humanos en forma libre e igualdad en general. ¿Todos somos iguales? Sí, somos iguales. ¿Todos tenemos los mismos derechos? Sí, tenemos los mismos derechos. ¿Todos somos conscientes que nuestros derechos son intransferibles, inviolables, universales, inquebrantables? Sí. ¿Me dejo entender? Excelente. Artículo 2. Derecho a la igualdad entre sexo, discriminación, color, lengua, idioma, religión, político, etc. ¿Verdad? Artículo 3. Derecho a la vida, libertad y a la seguridad de la persona. De la persona. Artículo 4. Derecho a la no servidumbre y a la esclavitud. Porque cuando se dio la Segunda Guerra Mundial, muchas personas, sin haber participado en una guerra, fueron esclavos de otros o de otras, ¿sí? Artículo 5. Derecho a la prohibición de torturas, penas y tratos crueles. Es decir, por ser de condición o de otro color, no te pueden torturar, no te pueden marginar, no te pueden discriminar, ¿sí? Porque somos personas, somos iguales ante el otro o ante la otra persona. Somos iguales en las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, jóvenes, la pregunta del millón es, ¿qué entiendes tú por derechos? ¿Qué entiendes tú por derechos humanos? A ver, lo leo. ¿Ah? A ver, lo leo. ¿Qué entiendes tú por derechos humanos? A ver, ¿qué son? ¿Qué son los derechos humanos? A ver, lo leo, lo leo, lo leo. Lo leo. A ver, ¿qué son? A ver, jóvenes. ¿Mm? ¿Qué son, jóvenes? A ver si he entendido. Con tus propias palabras, con tus propias palabras. Ya, acá Naro me dice, son atributos que tiene cada persona desde el nacimiento. ¿Sí? Kevin me dice, son leyes de protección que ayudan al ser humano. Hernán me dice, son leyes. ¿Sí? Cine me dice, son leyes que son inquebrantables. Jonathan, no discriminar a las personas porque su forma de ser. Santiago dice, leyes fundamentales que protegen al ser humano. Kelia me dice, beneficios. Adriana me dice, son leyes y derechos que debemos, ¿no? Que tenemos todas las personas. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, son leyes, Gabriel dice, son leyes de protección que tiene todo ser humano al nacer. Matías, son conjuntos de leyes que no debemos violar, ¿sí? Henry me dice, son leyes excelentes. Por lo cual, la pregunta del millón es, ¿todos tenemos los mismos derechos? Sí. ¿Todos somos iguales ante los ojos de Dios? Sí. Ahora bien, acá te pongo, y esto viene de examen de admisión, San Marcos, UNI, UPC, Católica y demás, ¿sí? Derechos humanos. ¿Cómo se, cuáles se puede decir su diminutivo o su abreviatura? Derechos humanos. ¿Ah? ¿Cómo tú lo puedes diferenciar los derechos humanos? ¿Sabe cómo se diferencia o cómo se escribe?
No, ya. Estuvo cerca, Santiago. Estuviste cerca. Te lo voy a poner acá. Muy bien, muy bien. Derechos humanos, DDHH. Nunca te olvides. DDHH. Muy bien, excelente, excelente. ¿Sí? Entonces, los derechos humanos, abreviando, ¿sí? DDHH, son aquellos instrumentos fundamentados en la dignidad humana, ¿sí? Y permiten a las personas alcanzar su plena autorrealización. Yo como ser humano me tengo que educar todos los días. Por ejemplo, hace sol, ¿verdad? Y la pregunta es, si hace sol, ¿qué tengo que hacer? A levantarme, a llegar a casa, para no oler feo, ducharme. ¿Cierto o no cierto? Ducharme. Y si no me ducho, ¿verdad? Lo mismo sucede. Si yo no me comienzo a educar, voy a ser no un ser humano educado, sino otra cosa. ¿Se me entiende? Así es. Por lo cual, eso se llama derechos humanos. El derecho humano o los derechos humanos significa que yo como persona tengo que salvaguardar mi protección. Hace sol, me baño. Me echo bloqueador, me pongo lente, me pongo gorra para ir al colegio, o a la universidad, o a la P. Llego a la casa, tomo bastante líquido, ¿para qué? Para no que deshidratarme, ¿verdad? Eso se llama derechos humanos. Entonces, jóvenes, dicho eso, pasamos a las preguntas de rigor, ¿sí? Entonces, tenemos ahí, uno, el reconocimiento de los derechos humanos se sustentan en una concepción, según la cual estos son. Pregunta 2. La Declaración de Derechos Humanos fue aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en el año. 3. ¿Son los derechos fundamentales de la persona? 4. La Declaración de los Derechos Humanos se puede entender como. A ver, sus respuestas. A ver, a ver. Sus respuestas, jóvenes. ¿Sí? Sus respuestas. A ver, jovencito. A ver, a ver, a ver. Los leo. Excelente. A ver si tiene la misma respuesta. ¿Son las mismas? 1 enano, 2 beso, 3 dedo y 4 avión. Vuelvo a repetir, 1 enano, 2 beso, 3 dedo, 4 avión. Y pasamos a las últimas 4 preguntitas. 5. Con respecto al origen de los derechos, ¿es la posición que adopta la Declaración Universal de los Derechos Humanos? 6. Dentro de los derechos de la primera generación, ¿están conformados por los denominados? 7. No pertenece a los derechos civiles y políticos. Y 8. Estos derechos surgen como resultado de las acciones de la clase trabajadora. ¿Cuál es la respuesta, jovencitos? A ver, los leo. A ver, estamos en las 5 campeón. 5, a ver, hija, a ver, 5, 6, 7 y 8. Muy bien, muy bien. D, A, C, excelente. ¿Qué más, qué más? Entonces, pasamos a la respuesta. 5 casa, 6 casa, 7 nano y 8 dedo. Bueno, jovencitos, ha sido un gusto, ¿sí? Todos los martes, como hoy, vamos a llevar el curso de cívica. Mañana también nos vemos en el curso de economía y luego en el curso de geografía. Conmigo, ¿sí? Se despide el profesor Jorge Sánchez. Un gusto, que Dios me lo bendiga y que tenga un bonito martes, ¿sí? Nos vemos. Chau. Chao, jóvenes. Gracias. A cuidarse.